Él, ustedes saben, es socio fundador de Scaleno Advisory, es español, ahora lo hemos y lo tenemos aquí en El Salvador y esperemos que lo tengamos por mucho tiempo. Él es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Madrid y pues ha cursado diferentes maestrías en el tema de recursos humanos en la misma universidad y es un coach reconocido a nivel internacional. Tiene 25 años de experiencia y es autor de un libro que recién publicó, ¿verdad?, sobre justamente la importancia de construir gobiernos corporativos en las empresas familiares. Así es que no me resta más que agradecerle a Miguel y a cada uno de ustedes por la relevancia que le damos a este tema de gobernanza. Muchas gracias y te dejamos, Miguel, la palabra. Gracias. Muchas gracias, Aide. Muchas gracias y bienvenidos a todos. Pues la verdad es que es un placer estar con tantos amigos. Veo muchas caras conocidas. Y el tema de sostenibilidad es un tema muy conectado con la empresa familiar, porque cuando pensamos en la sostenibilidad de un país, yo creo que en gran parte a un país lo sostienen sus instituciones y la empresa familiar es una más, ¿no? Entonces, voy a compartir la presentación para írsela contando. Vamos a ver, ok. Listo, yo creo que aquí la ven todos. Básicamente yo lo que quería darles es un mapa para poder navegar la empresa familiar y hablar un poco de gobierno corporativo en la empresa familiar. ¿Y por qué creo que es bueno tener un mapa? Porque cuando hablamos de empresa familiar, o yo hablo con clientes, amigos de empresa familiar, cuando uno dice esas dos palabras, ve una expresión extraña en la cara del contertulio y enseguida empiezan a surgir calificativos como uy, qué complicado, qué laberinto, eso es un lío. Y parte de esas reacciones porque creo que faltan marcos conceptuales que nos ayuden a comprender esa complejidad, pero no son tan difíciles. Por eso yo lo que les invito es a ver solo dos mapas. Primero, dos puntos. Primero un mapa para orientarse. Y ahí les voy a contar las únicas 7 cosas que sé. Yo no sé más sobre empresas familiares, solo sé estas 7 cosas. Así que si se salen de estas 7, no me pregunten más porque estas son las únicas que sé. Pero espero que sean suficientes para tener una idea. Y luego vamos a hablar un poco específicamente del gobierno corporativo. Si les parece, vemos la primera parte y hacemos un alto por si quieren preguntas antes de entrar en la segunda, ¿no? En la parte del gobierno corporativo. Entonces, yo creo que lo primero que yo sé es que la empresa familiar, cuando hablamos de empresa familiar, estamos hablando de un sistema, una especie de galaxia que tiene sistemas solares, estrellas, planetas, cometas. Es decir, un sistema compuesto por muchas cosas, en este caso compuesto por la empresa por un lado, por la familia, pero también por generaciones, por personas, por ramas familiares, por departamentos, por accionistas. Entonces es toda una constelación de personas y grupos de personas que en realidad conversan entre sí. Entonces creo que aproximarse a todo este sistema desde la comprensión de que son a su vez sistemas que hablan entre sí nos puede ayudar a comprenderlos mejor. Y en un sistema hay que tener en cuenta que cuando se toca una parte se está afectando al resto. Entonces lo que pasa en la familia impacta en la empresa, lo que pasa en la empresa por supuesto impacta en la familia, lo que le pasa a ciertos accionistas puede impactar en la familia y en la empresa. Y aquí empieza por qué la empresa familiar
como macrosistema es un tema complejo. Pero lo primero es eso. La primera cosa que sé es que esto es un sistema de conversación. La segunda cosa que sé es que hablamos de empresa familiar normalmente, pero en realidad son dos caras de una misma moneda. La familia y la empresa son realidades inseparables. ¿Y por qué creo que esta segunda cosa es importante de comprenderla? Porque a veces uno oye cuestiones como, no, la empresa es lo importante o es lo sustantivo y la familia es lo adjetivo. También hay colegas asesores que dicen, no, yo asesoro a la familia y no quiero saber nada de la empresa. O consultores de empresa que le tienen mucho respeto a meterse en temas de familia, y está bien que no se metan, pero no pueden comprender una realidad sin comprender la otra. Y particularmente no creo que la familia deba sacrificarse por la empresa, ni la empresa sacrificarse por la familia. Son dos caras de la misma moneda. Creo que eso es importante comprenderlo. Y creo que es importante comprenderlo para algunos de ustedes que son miembros de familias empresarias y para algunos de ustedes que son ejecutivos de familias empresarias. Creo que uno tiene que tener la visión completa y ser consciente de que a veces uno está en una cara y no ve la otra cara. Es decir, a veces uno es familiar y no comprende y no ve bien la cara de la empresa, no la conoce bien, y viceversa. A veces uno es ejecutivo o inversionista y no comprende bien qué está pasando en la familia. Pero lo que pasa en las dos caras de la moneda se retroalimenta. La tercera cosa que yo sé es que en ese sistema de conversaciones hay tres grandes diálogos. Eso que hemos visto antes de que las generaciones, las familias, la empresa, la familia, todo el mundo está hablando, todos esos subsistemas hablan entre sí, pero hablan fundamentalmente de tres grandes cosas. El primer diálogo es sobre cómo está viviendo la familia, qué también está viviendo, qué valores está teniendo, cómo está viviendo. El segundo diálogo es cómo están funcionando las empresas. ¿Y por qué digo las empresas? Porque esta es otra complejidad. Muchas veces hablamos de empresa familiar, pero en muchas ocasiones es un grupo de empresas, son más de una empresa y esto complica aún más la cuestión. Pero es un segundo diálogo, cómo están funcionando las empresas. Y hay un tercer diálogo que no siempre se da y a menudo se olvida, pero que es cómo están rindiendo las inversiones o cómo está rindiendo nuestro patrimonio. ¿Por qué esto es importante? Porque muchas familias, la mayoría de ellas, las familias empresarias, es una familia que tiene empresas, pero a medida que se va creciendo, la empresa va generando un flujo sobrante que normalmente se invierte en cosas. ¿Qué hacen las familias normalmente cuando les sobran el dinero? Las familias empresarias, cuando les empieza a sobrar un poco de dinero, pues muchas de ellas hacen lo mismo que lo que hacemos los que no nos sobra el dinero, es decir, invertirlo pues en hobbies. Pues uno se compra una moto, pues otro se compra, si tienes un poco más, algunos se compran un bote, hay otros que se compran un caballo y se dan cuenta de que el caballo no para de comer nunca y que es un gasto. Y cuando ya uno, además de tener para sus caprichos, empieza a tener más ahorros, empieza o a reinvertirlos en la empresa o a tener inversiones que al final terminan siendo comunes. Por tanto, estos son los tres grandes diálogos. Al final, cuando uno rasca en las conversaciones que está oyendo en estos sistemas, se da cuenta que en el fondo está viendo estos tres grandes diálogos. Cómo está viviendo la familia, y ahí puede haber comentarios o preocupaciones sobre qué tan grandes son los dividendos. Pues hay familias que viven con menos dividendos o ramas o personas que viven con menos dividendos y habrá otras que querrán o necesitarán más dividendos. La cosa se empieza a complicar. ¿Cómo están funcionando las empresas? ¿Cómo están yendo los resultados? ¿Qué tan buenos son los ejecutivos? ¿Qué tanto me informan los ejecutivos? ¿Qué tanto me hacen caso los ejecutivos? ¿Qué tan profesionales son?
qué tanto me dejan intervenir en la gestión, aunque yo no sea ejecutivo o accionista, y cómo están rindiendo las inversiones. Y esta última normalmente es un diálogo un poco más técnico y por eso precisamente en algunas ocasiones a la propia familia se les olvida y es una especie de diálogo que alguien tiene con unos asesores y no es normalmente tan transparente como los otros. Pero ahí está, ahí está. La cuarta cosa que sé es que estos grandes diálogos se tienen entre distintos tipos de personas. Es decir, los diálogos se tienen entre familiares, entre accionistas, entre miembros de la gobernanza, me refiero a miembros del comité de accionista o miembros de la junta directiva, y entre empleados, ejecutivos y el resto de empleados. Pero esto se complica porque, como ven, esos 4 roles empiezan a mezclarse. Es decir, hay familiares que además de ser familiares son accionistas y ya tienen 2 roles, desde los que tienen diálogos distintos. Algunos son familiares, accionistas y empleados. Y hay otros pobres que son familiares, accionistas, empleados y miembros de la gobernanza. ¿Y por qué digo pobres? Porque en la medida en que te vas acercando al centro de los 4 círculos y tienes más roles, tu vida se va complicando. Tus diálogos se van complicando y tus interacciones se van complicando. ¿Por qué? Pues porque en muchas ocasiones se pone poco claro desde qué rol estoy hablando y cuáles son las reglas del juego de ese rol. Me voy a explicar. Si yo tengo una discusión con mi hermano y me enfado, pues está bien, pues ya me arreglaré o tal vez no me arregle, depende de cómo es la familia. Pero si tengo un conflicto, probablemente, como hacíamos de niños, vamos donde papá y mamá y nos dice, pues se acabó la discusión, se va a hacer esto. Y hay familias que mantienen esos mecanismos de solución de controversias hasta muy avanzada edad. Pero si yo tengo esa misma discusión con mi hermano y mi hermano resulta que es accionista y es el accionista del 60% y yo tengo el 10%, pues tengo que ser consciente de que hay discusiones de accionistas que ya no es mamá o papá, sino que se tiene una legitimidad distinta en función del número de acciones. Si esa misma discusión o una parecida la tengo con mi hermano y resulta que mi hermano es el gerente de producción y yo soy el gerente general, la relación es distinta. ¿Por qué? Porque soy su superior. Y igual si uno de los dos o los dos somos, o uno es, por ejemplo, presidente de la junta directiva y otro es otro miembro, otro es un secretario de la junta. En fin, son reglas distintas en los distintos círculos. Y si se dan cuenta, parte de la complejidad es que hay ni más ni menos que 15 posiciones distintas. Es decir, ahí tienen las 4 principales, pero las combinaciones, uno puede ser familiar, miembro de la gobernanza, pero resulta que no es accionista ni empleado, uno es empleado y miembro de la gobernanza, pero ni es accionista ni es familiar. O sea, tienes un montón de combinaciones. Y es fundamental comprender qué roles tiene cada persona y desde qué rol está tomando una decisión o desde qué rol está teniendo una conversación o está solicitando algo, porque no es lo mismo que te lo pida tu hermano a que te lo pida el presidente de la compañía, no es lo mismo que te lo pida tu hermano a que te lo pida tu jefe, no es lo mismo que te lo pida tu hermano a que te lo pida el presidente de la junta o el accionista mayoritario. Esta es gran parte de la complejidad que tiene la empresa familiar. En muchas ocasiones se es muy injusto con las empresas familiares y se dice, no, es que no son profesionales, es que, uy, qué lío. No, es que es muy complejo actuar en una empresa familiar, sobre todo si eres familiar, que tiene que jugar varios roles al mismo tiempo. Como les digo, son reglas distintas. Una regla es la que nos pone el ADN, otra regla es la que me ponen las acciones, otras reglas son las de la efectividad de la empresa
y otra regla es la de el balance necesario en un órgano de gobierno. ¿Cuál es la quinta cosa que sé? Pues la quinta cosa que sé es que las empresas familiares tienen 5 retos, 5 grandes retos en general. O un esquema donde podemos analizar las empresas familiares teniendo este esquema que nos puede ayudar a identificar y hacer un buen diagnóstico y por lo tanto empezar a pensar qué empiezo a arreglar primero. O de nuevo, qué diálogo tengo primero. El primer reto es responder para qué queremos seguir juntos como empresa familiar y como familia empresaria sobre todo. ¿Para qué queremos seguir juntos? ¿Cuál es el legado que hemos recibido? ¿Qué somos? ¿Somos una empresa y una familia de zapateros o somos ya una familia de inversionistas? Es muy distinto. Primero, comprender bien qué somos. ¿Somos una pequeña empresa o somos una gran corporación familiar? Y después, ¿para qué queremos seguir juntos? Ponernos de acuerdo como familia en cuál es el legado que quiere construir. Normalmente, esta es una contestación, esta es una pregunta que se hacen las generaciones. ¿Cuál es el legado que quiere construir una generación? El segundo reto, que es importante preguntarse después de haber contestado esa pregunta, es cómo y dónde vamos a tomar las decisiones. Si ya tenemos claro qué legado queremos construir, para construir ese legado vamos a necesitar unos órganos de gobierno, unos sitios donde tomemos decisiones y unas reglas para tomar esas decisiones. Esa es la arquitectura de gobierno. ¿Cuál es la arquitectura de gobierno que vamos a construir? El tercer reto es el reto de la sucesión. Y cuando hablamos de sucesión, no sé por qué, siempre pensamos en una sucesión casi monárquica, es decir, donde un rey pasa a darle todo el poder a un príncipe. Y eso no existe ya ni siquiera en las monarquías, por lo menos en las democráticas. ¿Qué estamos hablando cuando hablamos de sucesión? Primero, en realidad, estamos hablando normalmente de una sucesión de una generación a otra. Se va produciendo paulatinamente la salida de una generación y la entrada de otra, pero no la salida del todo ni la entrada del todo. O sea, las generaciones y las personas, las generaciones no desaparecen de golpe, no se evaporan. Lo que empiezan es a dejar distintos espacios de poder y por lo tanto empiezan a surgir distintos liderazgos. Normalmente en la primera generación el fundador aglutina todos los liderazgos. ¿A cuáles me refiero? Aglutina es el jefe de la familia, es el jefe de los accionistas, es el jefe de los órganos de gobierno, de la junta directiva y es el jefe de la empresa, de la administración, de los ejecutivos. Pero cuando él va cumpliendo años y se va retirando, esos 4 círculos empiezan a generar distintos espacios de liderazgos que hay que cubrir. Entonces, esta es la pregunta del reto de sucesión. ¿Cuántos liderazgos tenemos que cubrir y cómo los vamos a cubrir? El cuarto reto se resume en la pregunta de cuánto y cómo tiene que crecer nuestro patrimonio. Y por nuestro patrimonio entiendo las inversiones, los activos y la empresa. ¿Y por qué es importante pensar en cuánto y cómo tiene que crecer nuestro patrimonio? Porque una empresa que da de comer muy bien a 4 personas, si no crece, no va a dar igual de comer a 16. Yo parte de la primera pregunta que le hago a todos mis clientes y a los miembros de las familias es qué tanto dependen de este patrimonio común para comprender. No es lo mismo un miembro de una familia que la empresa familiar es muy poco importante dentro de sus ahorros o dentro de su manera de vivir o dentro de su flujo económico que alguien que depende completamente de ello. Y les pongo un ejemplo. Si yo soy un familiar que dependo de los dividendos y si me bajan los dividendos yo tengo un problema y no puedo pagar mi régimen o mi estilo de vida, no voy a estar muy a favor de bajar los dividendos para reinvertir en la empresa.
Ahora, si yo soy alguien que no vive de los dividendos, porque tengo otro trabajo, o tengo otras empresas familiares, otras familias, otras acciones, de repente eso no me importa. Por ejemplo, si yo soy alguien, un joven de 56 años, sin hijos, pues a lo mejor el crecimiento del patrimonio no me interesa mucho. ¿Por qué? Porque no tengo a nadie a quien dejárselo. ¿Y qué quiero? Me interesa más la rentabilidad. Todas estas visiones son legítimas. ¿Cuál es el verdadero reto? El verdadero reto es que se tenga el diálogo y que se llegue a un acuerdo, o que si no se llega a un acuerdo se respeten distintas decisiones, pero haya una estructura para que se tomen decisiones legítimamente. Y eso tiene que ver con el reto de gobernanza. ¿Cuál es el quinto reto? El quinto reto es la cohesión familiar. Luego vamos a hablar un poco más de cohesión, pero aquí me gustaría decir que para mí la cohesión no es lo mismo que la unidad. Yo siempre digo que hablamos mucho de unidad, pero los presos también están muy unidos. Están unidos cuando no pueden escapar de la cárcel. Ahí los tienen presos. La familia no puede ser una cárcel. La cohesión es una función es una fuerza de atracción. La cohesión, estoy cohesionado con un grupo cuando quiero y me gusta estar con ellos. Por eso la verdadera pregunta del reto de cohesión familiar es cómo puedo aportar, desde qué sitios puedo aportar y al mismo tiempo cómo puedo ser feliz. Cómo puede ser la familia empresaria y la empresa familiar una fuente de satisfacción en una fuente de problemas. Esta es la quinta cosa que sé, y dentro de esta cosa que sé también que es imposible estar cohesionados si no abordo los otros retos. Es decir, a veces pretendemos que las familias estén muy unidas y se lleven muy bien, pero no hemos contestado para qué queremos seguir juntos, dónde se toman las decisiones y cómo se toman en esta familia, quién manda aquí y quién va a suceder al que manda, cuándo y cómo tiene que crecer el patrimonio y si a mí me está llegando lo que yo espero o no. Si no contestamos eso, es muy difícil que haciendo actividades de irnos al bosque, pues unamos la familia. A mí a veces algunos clientes me dicen, ay, tú tienes cursos de cuerdas, no sé si saben estos cursos que uno se va al monte con unas cuerdas y se ponen a hacer ejercicios con las cuerdas. Y yo siempre les digo lo mismo, que no, que yo no uso cuerdas porque la gente puede ahorcarse con ellas. Esas dinámicas no sirven para unir a nadie, para cohesionar a nadie, si antes disciplinadamente no se ha ido abordando todos estos retos. Y esa es la sexta cosa que sé. ¿Cómo se abordan los retos? Pues los retos solo se pueden abordar, aquí están los retos más detallados, pero no me voy a detener. Lo que quería contarles es cómo se abordan todos estos retos. Estos retos solo se pueden abordar si hay un equipo de familiares que puede liderar ese cambio. ¿Por qué hablo de un equipo de familiares? Porque incluso cuando trabajo con hermanos o cuando trabajo con primos o primos segundos, les digo que constituyan un equipo. Es decir, si trabajo con 3, 4, 5, 7 hermanos, para abordar estos problemas se tienen que constituir en un equipo, tienen que aprender a ser un equipo. ¿Siguen siendo hermanos? Sí, pero aquí cuando abordemos estos temas tienen que comportarse como un equipo. Por lo tanto, tienen que comprender cómo funcionan los equipos de alto rendimiento. Tienen que tener un propósito claro, tienen que tener normas claras, tienen que tener una manera de comportarse como miembros de un equipo. Cuando los familiares se disfrazan de equipo y se comportan como equipo, es posible mantener los diálogos para ir poco a poco solucionando los 5 retos, viendo a ver cuál es el legado que quieren construir, viendo a ver cómo quieren diseñar la arquitectura del gobierno, cómo quieren gestionar las sucesiones, cuánto quieren crecer, cuánto quieren profesionalizar la compañía y por último comprobar si están cohesionados alrededor de todo eso.
Y la última cosa que sé es que el tiempo es clave. Como ayer cumplí 56 años, pues supongo que estoy más sensible con este tema del tiempo. Pero antes de cumplir 56 ya lo sabía. El tiempo es clave desde varias perspectivas. Primero hay que comprender que las familias cambian cuando están listas para cambiar y no antes. Y esto es un mensaje muy importante para los ejecutivos que están en empresas familiares que quieren impulsar un cambio y para los familiares que quieren impulsar un cambio. Hay a veces que las familias no están listas para cambiar y no les podemos empujar. A veces me llaman ejecutivos y me dicen, mira, quiero que conozcas a la familia y les hables porque... Y yo con gusto hablo con ellos, pero hasta que no es la familia la que me llama, yo sé que no vamos por buen camino. ¿Y cuándo están listas las familias para cambiar? Cuando pasa algo, cuando hay algo que altera el sistema y el equilibrio que tiene el sistema. Y en eso es importante comprender que hay algunas cosas que no se pueden acelerar y hay otras que no se pueden frenar. La muerte no se puede frenar. Y la muerte, por mucho que nos desagrade, es un elemento fundamental que mueve a las familias empresarias. No necesariamente la muerte física o real, sino la mera presencia de la muerte o incluso pensar en la triste realidad de que no somos eternos, nos pone a pensar en que hay que planificar la sucesión y hay que planificar los cambios, porque la sucesión se va a dar. Queramos o no, es un proceso biológico, se va a dar. Lo que podemos hacer es planificarla, es pensarla, es hablar de ella. Pero si no lo planificamos, se dará sin nuestro control. Y entonces, esas son las siete cosas que sé. Y ahora les quería hablar un poco de la cohesión. Como estábamos hablando de un mapa, quisiera darles un mapa para comprender dónde está la zona de la cohesión. Miren, en el centro del mapa estamos nosotros, cada uno de nosotros, con nuestra propia personalidad y nuestras necesidades. Y tenemos un norte, un sur, un este y un oeste. Podemos tener ilusión por un legado común o ilusión por un legado individual. Y podemos valorar nuestra relación familiar o indiferencia por esa relación. Si a mí me dicen si yo valoro la relación con mis hermanos, les digo que sí, con unos más que otros, pero en general valoro bastante la relación con mis hermanos. Si me preguntan por mi relación con mis primos segundos, no la valoro nada. No sé quiénes son y algunos no quiero saber quiénes son. Y tengo mi derecho. Así soy yo, pero hay que tenerlo claro. Cuando comprendo eso y entiendo que yo soy relevante para ese legado común que se quiere construir y ese legado común es relevante para mí, yo tengo algo que decir sobre el legado y el legado es importante para mí, ya tengo algo ganado en esa zona de cohesión. Cuando yo me comunico con el resto de personas, con mi familia, y mi familia se comunica abiertamente conmigo, ya voy teniendo otro lado de ese triángulo. Y si finalmente consigo que nos alineemos entre la valoración de la relación y la ilusión por el legado común, voy a estar en la zona de cohesión, donde yo me voy a poder realizar personalmente y además va a haber cohesión familiar. Pero también puedo ubicarme en una zona de exigencia. El legado común es muy importante para mí porque a lo mejor soy accionista y me interesa la marcha, pero no me interesa mucho la relación personal con el resto de familiares. Bueno, voy a estar en una zona de exigencia. Voy a ser como una especie de accionista distinto que lo que voy a hablar es de rentabilidad, de cómo va la empresa. Cabe la posibilidad de que esté en una zona de salida. Ni siquiera tengo ilusión por el legado y ni siquiera valoro la relación. Cuestiono mi pertenencia. Es muy importante comprender cuándo uno está en esta zona de salida, porque en esa zona de salida
lo mejor es terminar de salir, ser feliz en otro sitio, porque aquí probablemente no tengamos mucho que decir ni queramos. Aquí es donde estamos más en una cárcel. Y hay otra zona que es la zona de familiaridad, que es valoro mucho la relación, pero no tengo mucha ilusión por el legado individual. Tengo cosas mejores que hacer. Bueno, aquí tengo que ser consciente de que no voy a aportar mucho y que no voy a ser un miembro muy activo. Puedo estar dentro de la familia, pero no necesariamente dentro del gobierno o dentro de la empresa. Digamos que estas son las 7 cosas que sé antes de entrar al gobierno, y me gustaría, no sé si hay preguntas o dudas, y paremos aquí un momento, si les parece. ¿Alguna pregunta? ¿O sigo con el rollo? Tenemos una levantada. Mercedes, por favor. Hola, yo quisiera consultar, cuando hablabas por ahí de que la familia no cambia hasta que no es momento de cambiar la familia, y por ahí no sé, la empresa necesita que cambie antes, o viceversa, digamos. Eh, o, o ahí, no sé, no se puede prevenir antes de esperar a que se ocurran algunos cambios. No, ¿no? Sí, a ver, todos conocemos empresas que necesitan cambiar, ¿vale? Necesitan profesionalizarse. Lo que digo es que la familia o alguien en la familia tiene que tener el liderazgo suficiente para empezar a plantear ese tema con suficiente fuerza para que se tengan los diálogos sobre qué tanto tenemos que profesionalizar. Cuando yo digo que no cambian hasta que están listas, es porque a veces siento mucha frustración en ejecutivos que se dan cuenta de que la familia, de que la empresa se tiene que profesionalizar, pero tienen que ser conscientes de que ellos no tienen el poder para profesionalizar la empresa si la familia, que es el accionista, no está de acuerdo. También pasa en familiares, o sea, hay familiares que lo ven claro, que levantan la mano y se encuentran con que quien ostenta el poder verdadero, que tiene que ser los accionistas, el accionista mayoritario, no está dispuesto a cambiar. ¿Por qué creo que esto es importante? Porque si yo soy el hijo de un fundador, que además el fundador tiene el 100% de las acciones o el 80% de las acciones, y mi padre no quiere cambiar, o mi madre no quiere cambiar el modo de gestionarlo, y yo creo que la empresa estaría mucho mejor administrada de otra manera, tengo todo el derecho del mundo a pensar así y probablemente tenga razón, no lo sé. Pero ¿sabes qué? No eres tú quien toma las decisiones. Si quien tiene el derecho y la legitimidad de tomar las decisiones, y lo tiene, no solo porque es el fundador, o no principalmente porque es el fundador, sino porque es el accionista mayoritario. La empresa es tuya, tú eres quien toma las decisiones. ¿Está bien? Pues si no quieres cambiar, no cambies. Ahora bien, no me obligues a mí a permanecer en un sistema donde no estoy a gusto, donde no comparto. Ese es el punto. El punto es, no nos encerremos en cárceles que no existen. Si yo soy un familiar que quiero ejecutar un cambio y no hay todavía el consenso necesario para hacer ese cambio, no me frustre y no creo que deba seguir. Simplemente me puedo buscar otro sitio donde ser feliz, pero no me quedo encerrado en una cárcel que en realidad no existe. Muchas gracias. Gracias. Tenemos una pregunta aquí en el chat de Karina Murcia. ¿Qué opina del protocolo de empresa familiar? Luego cedemos la palabra a quien tiene la mano levantada. Gracias. Bueno, el protocolo de empresa familiar no opino nada sobre él. Es una norma que se dan a algunas familias. Miren, en Internet hay muchos protocolos estupendos. Los pueden bajar y los pueden copiar, pero ese no es el punto. El punto es que
el protocolo reproduce o es el papel donde nos comprometemos como familia con ciertas cosas. Es el papel donde se refleja un consenso. Y entonces, ¿qué es lo importante? Lo importante no es el papel, lo importante es el consenso. Y para llegar a un consenso tiene que haber un proceso. Y para llegar a un proceso tiene que haber un equipo de familiares que lideren ese consenso. Cuando estamos en familias de segunda generación, es decir, padre, madre y hermanos, es algo más sencillo porque es menos gente la que se tiene que poner de acuerdo. En esos casos, pues yo soy partidario de que haya equipos de la segunda generación que le propongan a la primera generación las normas y el legado futuro, que es el que ellos van a tener que administrar. En empresas de tercera, cuarta o quinta generación, o familias, perdón, de tercera, cuarta o quinta generación, es más complicado porque hay mucha más gente, pero en realidad el proceso es el mismo. Tiene que haber un equipo de familiares que tengan las ganas, el tiempo y el compromiso de hacer un equipo para empezar a hacer propuestas al resto de la familia. Y a partir de ahí aterrizar en un protocolo que va a poner las bases de lo que quiere hacer la familia. El otro gran documento tan importante o más que el protocolo familiar es el acuerdo de accionistas. Y por último, si tienen un patrimonio en inversiones, la política de inversiones o el documento que regule cómo hacemos las inversiones. Pero los documentos, por muy firmados que estén, si no se cumplen, no sirven para nada. Entonces es muy importante construir el verdadero consenso y que eso se convierta en acuerdos y en acción. Si no hay acción, si algo no cambia, no existe un compromiso. ¿A quién le damos la palabra? Muchas gracias. Seguimos con Roberto Simán, luego con Carmen. Gracias, gracias Miguel por invitarnos a esta plática. Yo quiero volver al tema del cambio. Bueno, siempre hemos estado en el tema del cambio. Puede haber un conflicto entre que el mundo está cambiando y cada vez más rápido y las empresas familiares normalmente el legado que viene son valores, manera de hacer las cosas, tradiciones que se pueden ver como, especialmente en las empresas exitosas, como por qué es necesario un cambio. Si así lo hemos hecho por muchos años, si hemos sido exitosos. Entonces, ¿por dónde se puede trabajar para crear esa conciencia que el cambio no necesariamente viene porque se hayan hecho mal las cosas, sino que porque el mundo está cambiando? Entonces, ahí está el tema del negocio y familia, donde la familia y parte de la riqueza de la familia es ese legado de valores, tradiciones, y cómo lograr cambios sin ceder a cambios de los valores fundamentales, pero diferenciando qué es lo que se puede cambiar y qué es lo que no se puede cambiar. A ver, eso no solo, yo creo, mi opinión es que no solo pasa en las empresas familiares, es decir, en cualquier empresa familiar, estatal o que cotice, se dan momentos donde la organización tiene que hacer un cambio de cultura. Y ahí siempre pasa lo mismo. El cuestionamiento es por qué tenemos que cambiar. Las organizaciones solo van a estar dispuestas a cambiar cuando se ha hecho un proceso donde comprenden que el cambio de lo que hacen actualmente les va a beneficiar para adaptarse a lo que viene. Entonces, yo te diría que el primer paso es generar la conciencia de que hay que cambiar para protegerse o para aprovechar alguna circunstancia. Pero hablas de los valores y yo creo que hay que distinguir entre principios generales o éticos y valores empresariales. Yo creo que los valores, todas las familias empresarias, por lo menos todas con las que he tenido la suerte y el honor de trabajar, tienen valores, valores éticos muy parecidos.
la honestidad, el sacrificio, el trabajo, la responsabilidad social, perdón, casi siempre están presentes. ¿Cuáles son los valores que cambian? Los valores que cambian tienen que ver más con nos orientamos hacia el cliente y salimos al mercado y comprendemos qué es lo que viene, qué es lo que nos está pidiendo el cliente, o nos orientamos a mantener la seguridad de lo que sabemos hacer. Ese, digamos, que es un valor de cambio o de seguridad. Y el otro gran eje de esos valores tiene que ver con cómo ejercemos la autoridad. La ejercemos desde la jerarquía, ya sea desde el poder institucional o desde la jerarquía de experto. Los que más sabemos somos los que le decimos al resto de la organización lo que tienen que hacer, o la ejercemos desde la participación, asumiendo que más gente puede, no tal vez tomar todas las decisiones, pero sí participar en la conformación de la decisión. Pero al final estamos hablando de cómo se produce y se gestiona el cambio. Y lo primero es que quienes tienen el poder tienen que sentir la necesidad de cambiar y tienen que comprender que cuando vienen los problemas, que es cuando más fácilmente hacemos los cambios, hay una tendencia natural a tratar de solucionarlo con soluciones que ya probamos en el pasado y que en el pasado nos dieron resultado. Por ejemplo, si tengo problemas y en el pasado me dio resultado controlar todo yo mucho, puedo tener la tendencia a volver a volverme muy controlador porque en el pasado eso me dio resultado. Lo que hay que comprender es que las soluciones que en el pasado nos dieron resultado, hoy probablemente no nos lo den, y cuando una solución intentada no nos da resultado, se vuelve parte del problema. Y es interesante porque para avanzar en los cambios, a veces lo primero que hay que hacer es dejar de hacer soluciones que hemos intentado, parar de hacer eso y empezar a hacer cosas nuevas. Pero lo primero en muchas ocasiones es deja de hacer lo que venías haciendo. Y esto, aunque es muy contraintuitivo y es muy difícil de comprender en la práctica, intelectualmente es relativamente sencillo, pero hacer en la práctica es muy complicado, es muy importante. Dejar de hacer aquellas soluciones que en el pasado nos dieron éxito. ¿¿Seguimos? ¿Carmen de Guerra? O Sí, veo una cedemos mano. a Carmen. Sí. ¿Aló? Carmen, perdón. Si no podemos leer la pregunta que está en el chat de Okay. José Guillermo. ¿Qué va primero, el protocolo o el SHA? A ver, no hay fórmulas para ninguna familia empresaria. No hay dos familias iguales, ni empresarias ni no empresarias. Mi familia está constituida por una esposa nicaragüense, un marido español y dos hijos que son, no se sabe muy bien qué. Tienen pasaporte de las dos nacionalidades, nacieron en España, pero son más nicas que el pinol. Seguro que no hay muchas familias como la mía, pero igual no hay muchas familias como la de Roberto Simán, no hay muchas familias como la de Gabriela Carías. No, cada familia es distinta. ¿Qué va primero? No va primero un documento. Lo que va primero es el reto del legado. Y para acceder al reto del legado, probablemente lo que vaya primero es conformar el equipo de accionistas. Perdón, el equipo de familiares que quieren el cambio. Miren, en algunas, ¿cómo empiezo yo todos los proyectos? Todos los proyectos yo los empiezo igual. Hablo con Raimundo y medio mundo, eso quiere decir con los familiares, con los empleados, con los ejecutivos, con los miembros de la junta directiva. Hago un diagnóstico y le presento una hoja de ruta a la familia. Y ahí paro, para que ellos puedan decidir si quieren meterse en esa transformación que les estoy proponiendo
y si quieren meterse conmigo. Pueden decidir meterse con otra persona. Pero si se meten conmigo, yo tengo que tener claro para qué nos metemos juntos, a qué les voy a acompañar. Y normalmente cuando iniciamos la hoja de ruta, normalmente empezamos por trabajar el reto del equipo, es decir, conformar a un equipo de familiares que van a tener el liderazgo de abordar el primer reto, que es el reto del legado. Es decir, ponerse de acuerdo en cuál es el legado que han recibido y cuál es el legado que quieren construir en los próximos años. En algunas ocasiones tienen tanta dificultad de saber qué es lo que quieren que trabajamos más ampliamente primero el legado y luego el equipo. Pero siempre necesitamos un equipo de familiares porque los consultores, o por lo menos esa es la visión de Scaleno Advisory, de mis socios y mía, somos acompañantes, somos guías, somos sherpas, pero no somos la familia. Nosotros respetamos mucho la soberanía de la familia. La familia tiene que tener claro qué les estamos proponiendo y nosotros tenemos que tener claro si quieren ir o no quieren ir. Y nosotros trabajamos no para el líder de la familia, trabajamos para toda la familia. Y tenemos que tener en cuenta las distintas sensibilidades. Por eso siempre comenzamos comprendiendo bien cuáles son todas las sensibilidades. Pero como les digo, aléjense de soluciones de papel. El mapa no es el territorio, el protocolo no es la familia. Primero tienen que, quienes pueden liderar el cambio, tienen que ponerse de acuerdo y venderle o hablar con el resto de familia o con el resto de los accionistas cuál es el cambio que quieren hacer. Y una vez que tengan la legitimidad para ejecutarlo, empezar a ejecutarlo poco a poco, sin prisas, atajos de hagamos un protocolo y ya hemos solucionado nuestros problemas. Es mentira, no es cierto, no se va a dar así, no se da así nunca. Muchas gracias, creo que hasta ahí estamos, no veo más manos ni más preguntas, no sé si alguien se ha quedado con alguna. Si no, continuamos. Seguimos, en el chat había algunas preguntas, no sé si ya se contestaron todas. Sí, ya se sí, ya se contestaron. Ok. Sí. Muy bien, voy entonces a compartir para ver la parte de gobierno corporativo. Esta es un poquito más técnica, pero voy a tratar de hacerla sencilla porque todo esto es sentido común. Y especialmente en el gobierno corporativo, quienes vivimos en una democracia, bueno, o por lo menos quienes comprendemos lo que es una democracia, no sabemos muy bien en qué vivimos, pero quienes comprendemos lo que es una democracia, tenemos en realidad las claves del equilibrio de poderes, que es lo que está detrás de un buen gobierno corporativo. Pero quiero partir de una definición. Para nosotros un buen gobierno corporativo primero es un sistema que tiene que ser coherente, un sistema de principios, estructuras, prácticas y normas. Y luego vamos a ver a qué nos referimos. Y ese sistema coherente, ¿qué tiene que hacer? Tiene que hacer dos cosas. Tiene que regular, es decir, poner reglas, pero también tiene que incentivar. Y tiene que incentivar el cumplimiento de roles de ejercicio y control del poder. ¿Quién ejerce el poder y quién controla ese ejercicio del poder? En una corporación, pero en una corporación, y es muy importante que sea de forma transparente, leal y diligente. Es decir, ese cumplimiento de roles tiene que ser hecho, ese ejercicio y control del poder tiene que ser ejecutado de forma transparente, leal y diligente. Y al final de cuentas, aquí viene lo más importante. ¿Para qué? Para beneficio y protección de accionistas, stakeholders y la propia corporación. Y en función de qué tipo de empresas, los accionistas, los stakeholders pueden ser distintos.
Vamos a desgranar las partes de esta definición brevemente. Cuando hablamos de sistema coherente de principios, estructuras, prácticas y normas, me refiero a, primero, que actúe coherentemente. Todas esas cosas tienen que ser coherentes. Y me estoy refiriendo a principios filosóficos generales, que luego vamos a ver, a una arquitectura de órganos de decisión, una estructura de órganos. ¿Cuántos órganos tenemos? Vamos a tener una junta directiva, vamos a tener un comité de accionistas, vamos a tener un comité, un consejo de familia, vamos a tener un comité de inversión. Hay muchísimas posibilidades, pero tiene que ser una arquitectura adecuada a nuestra familia. Es como una casa. Yo les aseguro que no quiero vivir en el Palacio de Buckingham. No me hace falta, me voy a perder en él. Yo necesito una casa mucho más pequeña. Esa es la estructura que sea adecuada a mi familia. Pero no es solo eso, también tiene que ser coherente con las prácticas reales, es decir, con lo que de verdad hacemos. Por eso, a la pregunta antes de qué viene primero, el protocolo, no, viene primero hacer las cosas que creemos que hay que hacer. Lo que está escrito solo es relevante si lo cumplimos. Y por último, las normas legales y reglamento que regulan lo anterior. Y esas normas pueden tener más vigencia legal o más fortaleza legal que otras. Como decía, regula e incentiva el cumplimiento de los roles de ejercicio y control del poder. Al final, establece derechos y obligaciones, pero también debe incentivar, digamos, los principios buenos. Y lo central para mí es que los roles de ejercicio de poder y de control del poder estén diferenciados, se regulen bien y sean claros quién está haciendo la función de accionista, quién está haciendo la función de directorios o juntas directivas y de alta gerencia. Eso debe estar bien diferenciado. ¿Qué toca aprobar en cada uno de estos niveles? Hay cosas que le corresponden a los accionistas que las juntas directivas no deben aprobar. Hay cosas que tiene que aprobar una junta directiva que no le corresponde a los accionistas porque delegaron en ella y que no le corresponde a la alta gerencia. Y hay cosas que tiene que hacer el CEO y sus ejecutivos donde ni la junta directiva, ni los accionistas, ni la familia se debe meter. Pero eso tiene que estar claro, tiene que estar regulado claramente. Aquí vienen los grandes principios. Que todo eso se haga de forma transparente, leal y diligente. Y bajo esas tres palabras se engloban muchas cosas. Luego vamos a ver qué se engloban debajo de esos principios. Y lo principal es que al final sea para beneficio y protección de los accionistas, de los stakeholders, y en el caso de las empresas familiares, aquí aparecen los familiares que no son todavía accionistas, pero que lo serán, y a los cuales les hemos generado una expectativa, y a los cuales en muchas ocasiones les estamos exigiendo un determinado comportamiento. Aunque no sean accionistas, aunque no sean trabajadores de la compañía, pero les estamos exigiendo algo. Y es muy importante para un buen gobierno corporativo la protección de quienes tienen menos poder. ¿Quiénes tienen menos poder? Los accionistas minoritarios, los depositantes en los casos de los bancos o los inversionistas en los casos de los mercados. Gente que está más lejos de donde se hace el negocio, donde se hace el dinero y por lo tanto hay alguien o algo que lo tiene que proteger. Y estas normas de gobierno, estas estructuras de gobierno, estos principios de gobierno tienen que proteger no solo a los mayoritarios. Y esto es bien importante porque a veces tenemos familiares que tienen el 80% o el 90% de las acciones y dicen, pues si yo soy el mayoritario, yo hago lo que quiero y ya está, no le tengo que dar cuentas a nadie. No, sí le tienes que dar cuentas a alguien. Probablemente puedas hacer lo que quieras porque tienes el 90% de las acciones, pero
le tienes que dar cuentas a los accionistas minoritarios. También tienen derecho, especialmente de información. Este es el marco conceptual que nosotros manejamos para resumir todo esto. En la base de un buen gobierno están estos tres principios: lealtad, transparencia y diligencia. Después viene la estructura. Tiene que haber órganos para tomar decisiones que competen a la familia, a cómo vive la familia, a cómo funcionan las empresas y a cómo se gestionan las inversiones. Esos tres diálogos, esos tres círculos son círculos distintos que se rigen por principios distintos y por lo tanto tienen que tener órganos distintos. En la familia, en los órganos de la familia, yo tengo derecho a opinar y probablemente a votar con el mismo poder que mi hermano, porque soy igual de hermano que mi hermano, pero en la empresa probablemente no, si no tengo las mismas acciones, y en las inversiones puede que tampoco, si no estoy invertido de la misma manera. Los siguientes son las prácticas. Como ven, no estoy hablando de papeles, no estoy hablando de documentos, estoy hablando de prácticas. ¿Qué quiere decir? Que los órganos estén realmente constituidos. O sea, un avance es tener una junta directiva. Hay muchas familias empresarias y empresas que ni siquiera tienen una junta o un órgano constituido. Tiene que existir ese órgano. Ese órgano tiene que tener un propósito claro. Tiene que tener una organización interna, tiene que tener a veces roles, comités, tiene que tener una dinámica de trabajo. Si tiene todo eso y no se reúne, no tiene un diálogo abierto, no va a servir. Tiene que tener recursos. Tenemos una junta con unos externos extraordinarios, pero ¿saben qué? No tenemos ni dónde reunirse y no tenemos para pagar ni el taxi para que vengan. No, tiene que tener recursos y tiene que tener una evaluación. Esto no le gusta mucho a los miembros de las juntas directivas, a mí incluido cuando me evalúan. Yo soy presidente de una junta directiva y cuando toca evaluarme no me hace ninguna gracia, pero comprendo que se tiene que evaluar, no tanto para ponernos una nota, sino para ponernos de acuerdo en qué esperamos de esos roles y saber cómo lo estamos haciendo, que haya ese diálogo. Y por último, tiene que haber normas, pero las normas no son papeles. Las normas, lo importante es lo que dice la norma y que se respete. ¿Y sobre qué tiene que hablar esas normas? Tienen que hablar sobre los nombramientos, cómo nombramos al presidente del Consejo de Familia, al presidente de la Junta Directiva, al presidente del Comité de Inversiones, cómo nombramos a quienes mandan, cómo se toman las decisiones, por qué tipo de mayorías y por qué ponemos mayorías, porque algunas decisiones podemos querer que se tomen por mayoría simple, es decir, el 50% más uno, o queremos que no, esto es muy importante y queremos estar el 66% de acuerdo o el 70% de acuerdo. Y también no solo los porcentajes, hay sitios donde se decide por silla, es decir, la mayoría de los que estemos presentes. Puede ser una junta directiva, también las he visto, o un consejo de familia, de los que estemos, la mayoría de los que estemos. O hay veces que no es solo los que estemos, no se vota por cabeza, se vota por representación de las acciones. Tu voto, si representas el 20%, tienes el 20% de la decisión, pero yo que tengo el 40%, voto, soy la misma cabeza que tú, pero voto por un 40%. Es importantísimo las reglas que definen los dividendos. Para no encontrarnos organizaciones que paga salarios, pero no paga dividendos. Paga salarios a algún familiar que además es CEO, y está muy bien que lo sea y que gane dinero por eso, pero resulta que los accionistas no están teniendo dividendos. Dejen claro cómo funcionan los dividendos. Cuando hablo de transmisión, hablamos de transmisión de la propiedad y del poder. Fundamentalmente aquí es especialmente importante las reglas de compraventa de acciones. Me voy a detener 2 minutos en esto porque es una de las cárceles
que hay que saber abrir. En muchas ocasiones hay sistemas de compraventa de acciones familiares que son muy engorrosos y entonces nadie puede vender sus acciones, que están limitados a venderlo a los miembros de la familia, lo cual es perfectamente legítimo, pero nadie te los compra. Entonces, para que la cohesión familiar sea posible, tiene que haber una puerta de salida que la gente pueda usar. Si no, estamos en una celda. A veces, la mera constitución o la mera creación de una puerta en la que yo puedo abrir y salirme del accionariado me hace que no me vaya. Y también es muy posible que si esa puerta está bien diseñada, mi hermano pueda irse del accionariado sin tenerse que ir de la familia. Entonces, es muy importante los mecanismos de compraventa de acciones. Cuando hablamos de incentivos, hablamos de incentivos para lo que queramos que suceda. Puede ser incentivos para la rentabilidad, puede ser incentivos para permanecer juntos, pueden ser incentivos de muy diferentes maneras, pero ¿qué queremos incentivar para construir nuestro legado? Es importante. Cómo se manejan las inversiones es otro punto. Cómo tenemos control interno, no solo me refiero a la auditoría, sino al rol del CFO, cómo se ejecuta el control para saber lo que está pasando dentro. Y por último, cómo gestionamos los conflictos en la empresa, en la familia, en las inversiones, cómo se gestionan los conflictos. El papel donde estén estas cosas es secundario. Lo importante es que tienen que estar, tiene que haber un acuerdo y todos tenemos que respetarlo. Yo soy partidario de que haya protocolos o constituciones familiares y sobre todo estoy de acuerdo en que haya SHAs muy buenos. SHAs es Shareholder Agreement o acuerdos de accionistas. Tiene que haber buenos acuerdos de accionistas para proteger la cohesión familiar. Por último, quiero hablar un poco de los 3 grandes principios que a veces se mencionan pero no se comprenden bien. Y esta es nuestra opinión o mi opinión y cómo lo vemos. A ver, ¿a qué me refiero cuando hablo de lealtad? Y he señalado en amarillo aquellos que en muchas ocasiones no se comprenden o se olvidan. Primero, defensa de la institucionalidad. ¿A qué me estoy refiriendo con eso? Si hemos dicho que existe un comité de accionistas que tiene que aprobar la política de dividendos, por ejemplo, pues es ahí donde se tiene que aprobar. Y hasta que no lo apruebe no existe. Y no podemos distribuir dividendos como nos dé la gana. Aunque tengamos el 80% de las acciones, se tiene que aprobar donde hemos dicho. Defensa de nuestra propia institucionalidad. Si queremos que funcione bien el gobierno y hemos establecido un sistema de balances, un sistema de roles distintos, tenemos que comprometernos con eso. Y por lo tanto, respetar los roles y foros establecidos. Es muy habitual que tengamos una junta directiva y algunos de los miembros de la junta directiva de repente se reúnen antes. Yo recuerdo un caso de una junta directiva muy formalmente constituida que se reunía todos los meses, donde la generación anterior y la nueva generación, incluso con miembros externos, se reunían una vez al mes. Pero había un pequeño detalle y es que la generación mayor se reunía con el CEO todas las semanas en un comité y la justificación es que así daban más agilidad a la gestión. Y entonces, ¿cuál era el problema? Bueno, el problema es que evidentemente cuando llegaba el momento de la junta directiva, como decimos en España, todo el pescado estaba vendido. Ya no había nada que decidir porque semanalmente se habían tomado las decisiones y no se había esperado a la junta directiva. Y la justificación es que era muy rápido, era un sistema muy ágil y ellos sabían bien lo que estaba pasando. Bueno, desgraciadamente,
esa historia terminó en que el CEO robó a la familia. Entonces, los sistemas de gobierno están para precisamente eso. Cuando nos los saltamos, corremos riesgos, pero sobre todo, probablemente el fraude se hubiera dado incluso con la Junta. Sí, pero entonces la familia hubiera estado más protegida porque nos hubieran estafado a todos, no solo a la generación de los mayores. Entonces, con una generación joven, pujante, que quería tomar el control y una generación mayor que se estaba resistiendo, cayeron en la trampa por no compartir las decisiones. Ahí está dentro de la lealtad, entiendo que está el cumplimiento de los niveles de autoridad, la separación de los roles de rendición y petición de cuentas, la buena fe y equidad, la realidad versus el formalismo, que tengamos una junta o un comité de accionistas que realmente opere, pero me quiero detener un poco en el poder colegiado, porque tampoco se entiende muy bien. Los órganos ejercen su poder de forma colegiada. Es decir, un comité de accionistas, una junta directiva, respeto mucho la opinión de sus miembros, pero no tienen poder individual. La opinión de un miembro de junta directiva vale por lo que vale esa persona y me parece estupendo, muy respetable y puede haber dicho una genialidad, pero no tiene ningún poder. Tiene poder cuando actúa la junta directiva, cuando es la junta directiva la que dice sí, la opinión de esa persona es la opinión que nos representa a todos y por tanto queremos que eso ocurra. ¿Y por qué esto es tan importante? Porque en muchas ocasiones los ejecutivos se ven sometidos a muchas opiniones desde sitios muy distintos. Les hablan accionistas, les hablan miembros de la junta directiva. Los ejecutivos tienen que sentirse seguros de que esto no es una decisión, no es una instrucción, es una opinión tuya. Si queréis darme una instrucción, que venga formalmente para yo saber que no es de una parte de la junta o del accionariado, sino que ya os habéis puesto de acuerdo. La transparencia yo creo que es muy evidente y tiene que ver con la veracidad y oportunidad de información, pero quiero resaltar la adecuación de la información al nivel del stakeholder, porque en empresas familiares ocurre mucho que los ejecutivos o la junta directiva mandan una información súper detallada, oportuna, muy técnica, unos informes así de gordos a los accionistas familiares. Y en algunas ocasiones los accionistas familiares no entienden nada de lo que les han mandado. Bueno, pues no es la culpa del accionista familiar. El accionista familiar no tiene la obligación de entender nada. La obligación la tiene la junta directiva y el CEO de explicárselo al nivel del accionista. Por supuesto, el accionista tiene la obligación de formarse todo lo que pueda, tiene la obligación de comprometerse con su rol, especialmente si es un accionista que está en una junta directiva. Pero si soy un accionista que no estoy en una junta directiva y me mandan una información, no me exijan que haga una maestría en finanzas, no tengo por qué. Yo puedo ser pintor, puedo ser filósofo, puedo saber un montón de cosas, mucho más que ustedes, pero no de empresas. No tengo obligación, porque soy accionista, insisto. Si no estoy en la junta directiva, ¿por qué tengo que saber más? Son ustedes los que tienen la obligación de explicármelo de manera que yo lo entienda. Y todas las cosas de una empresa se explican y se entienden con sentido común. Cuando yo oigo a alguien que me está contando una cosa de manera que no lo entiendo, desconfío. Yo no soy muy inteligente. Hay gente incluso que piensa que soy bastante burro, pero con sentido común yo entiendo todo. Entonces, cuando de repente nos dan informaciones muy elaboradas o demasiado largas o nos mandan información muy detallada, no, estás faltando a la transparencia. El otro punto que quiero resaltar es el apoyo a los roles de cumplimiento y auditoría.
los oficiales de cumplimiento en la banca o los auditores internos, son roles desagradecidos. Pero son roles también del gobierno corporativo, son roles a los que los accionistas tienen que apoyar. Claro, en las empresas familiares, cuando la familia, el fundador o los hijos están metidos en la gestión, ellos están gestionando al mismo tiempo, saben lo que está pasando y no se roban a sí mismos. O no tienen, o saben si tienen buenos o malos resultados, o saben y si están cumpliendo y si no están cumpliendo. Ellos saben porque están allí, están ejecutando. Y entonces no le dan mucha importancia a los roles de cumplimiento y auditoría. Pero cuando llega el momento de jubilarse y se van a alejar de la gestión y pasan a ser accionistas que a lo mejor tienen 90 años, están tranquilamente disfrutando de su capital, pero ya no están ni en la junta directiva ni en la gerencia, ahí es cuando van a echar de menos no haber formado buenos auditores que les den la tranquilidad de que yo no me tengo que meter en la gestión para saber que las cosas se están cumpliendo bien. Entonces, parte de la transparencia es darle recursos, tener buenos profesionales en auditoría y en cumplimiento. En cuanto a diligencia, capacidad y compromiso. Y aquí quiero mencionar especialmente a los familiares que tienen que entrar en roles de gobierno. No necesariamente, no me estoy refiriendo solo a juntas directivas, sino también a consejos de familia o a comités de accionistas. Miren, es muy típico que cuando yo pregunto a los familiares qué esperan de mi ayuda, empiecen a decirme, pues es que el consejo de familia no funciona bien, el comité de accionistas no me da información, la junta directiva no sirve. Pero cuando les hago la pregunta de, bueno, ¿y tú estarías dispuesto a formar parte de ese órgano? Ah, no, yo no tengo tiempo, yo no sé. Bueno, si no tenemos tiempo y no tenemos compromiso con esos roles, es difícil que funcione, ¿vale? La capacidad, evidentemente la capacidad en un comité de inversión o en una junta directiva es algo técnica. En un comité de inversión es bastante técnico, hay que saber de inversiones. En una junta directiva se aprende, hay que saber de gobierno corporativo, que es sentido común, y hay que aprender y estudiar un poco de cómo funciona una empresa. Pero en una familia no. En un consejo de familia no pidamos tanta capacidad. Y reconozcamos que incluso en una junta directiva, con sentido común, es bastante. En un grupo, en cualquier grupo humano, ya sea un órgano de control o de gobierno, o ya sea un equipo, se aporta a veces mucho más desde lo que no sabemos que desde lo que sabemos. ¿Por qué? Porque quienes no sabemos de algo y nos acercamos con ingenuidad, pedimos que nos lo expliquen, hacemos preguntas genuinas que a veces los expertos hace tiempo que no se hacen y a veces esas preguntas llevan a mirar el problema desde otra perspectiva. Entonces, no creamos que hay que ser grandes maestros para participar en los órganos de gobierno de las empresas familiares. Hay que tener una capacidad normal y un interés genuino y formarse un poco, pero no tenemos que ser gestores, especialistas en todo, no es cierto. Y en muchas familias no va a ser así porque las familias, no todas o no todos los familiares tienen por qué ser ejecutivos o haberse formado como ejecutivos. Y lo otro que quiero destacar es el pragmatismo de la estructura orgánica. No hagan arquitecturas de gobierno corporativo demasiado complejas. Diseñen arquitecturas que sirvan para su familia en concreto, para el momento en el que está su familia en concreto, para el momento en el que está su empresa. Hay empresas y familias que no necesitan más que 1 o 2 órganos.
pero que funcionen. Eso es mucho mejor que tener una gran arquitectura, muchos protocolos, muchos acuerdos de accionistas y que al final no se haga nada o se haga siempre lo que dice una persona. Pues con esto he terminado la exposición y me encantaría ver las preguntas y que compartamos el resto del tiempo, que espero, no sé si ya me agoté todo el tiempo. No, para nada. Muchas gracias, Miguel. Ahorita tenemos en el chat una pregunta de Francisco Álvarez y dice, si para el funcionamiento de la gobernanza hemos llegado al momento de actualizar los documentos que rigen, ¿iniciarías a modificar el acuerdo de accionistas con abogados? ¿O primero revisarías con el equipo de familia los términos del protocolo familiar? Si revisaría, te entiendo, el acuerdo de accionistas con abogados. Con abogados. Sí, con abogados y luego el protocolo familiar. Bueno, yo estudié Derecho y los abogados de verdad deben ser los últimos en entrar en esto. Y ellos, los buenos abogados, te lo van a decir. Los abogados quieren que la familia primero se ponga de acuerdo. Y una vez que están de acuerdo, habla con el abogado, porque si no, los abogados saben que se van a tirar meses hablando y discutiendo cláusula por cláusula. No hagan eso. Lo primero es ponerse de acuerdo, olvídense de protocolo y de acuerdo de accionistas. Primero vean quiénes nos tenemos que poner de acuerdo. ¿Somos hermanos? Nos tenemos que poner de acuerdo todos los hermanos. ¿Somos primos? Y nos podemos poner de acuerdo los primos porque somos pocos. ¿O no? ¿O somos un montón de primos y es muy difícil que nos pongamos todos de acuerdo? Entonces vamos a ver quiénes nos podemos poner de acuerdo, si hay un primo por cada una de las ramas, pero busquen primero quiénes nos tenemos que poner de acuerdo en primer lugar. Una vez que tengamos ese grupo que se puede poner de acuerdo, trabajemos con él en que lleguen a los acuerdos básicos. Si ellos, y todavía no han entrado abogados, no hemos escrito nada en un gran documento, empezamos a escribir en una pizarra, en PowerPoint, pero cosas muy claras en qué nos queremos poner de acuerdo. Por ejemplo, nos vamos a poner de acuerdo en si tenemos que tener un comité de accionistas, una junta directiva y un comité de inversiones. O no, ¿sabes qué? Nuestras inversiones, si no tenemos inversiones, vamos a tener solo un comité de accionistas y una junta directiva. O ¿sabes qué? No, si no tenemos empresas, si ya somos solo una familia de inversionistas, vamos a tener un comité de inversiones. Ese es un tema fundamental. ¿Qué vamos a tener? Oye, ¿quién lo puede dirigir? Vamos a trabajar en la empresa porque es una empresa que está constituida para darnos empleo a nosotros y entonces todavía no ha llegado el momento de que salgamos de la gestión. Vamos a querer que nuestros hijos trabajen. O sea, pónganse de acuerdo en lo fundamental que todo el mundo tiene claro. En lo que les preocupa, pónganse de acuerdo. Y una vez que, por ejemplo, si son primos, ese grupo pequeño de primos se han puesto de acuerdo, empiecen a explicarle al resto si está de acuerdo con eso. Si todos están de acuerdo, entonces hablen con un profesional que plasme esos acuerdos en un documento sencillo que todo el mundo pueda entender y que lo firmen. Y una vez que lo firmen, se lo pasan a un abogado para que lo ponga en una jurisdicción o lo que sea. No todos los acuerdos, los protocolos de familia o las constituciones familiares pasan por un abogado porque no todas se inscriben y no todas tienen fuerza legal. Puede quedarse como un acuerdo privado, pero en general los acuerdos de familia son muy generales. Los acuerdos de accionistas sí, los acuerdos de accionistas tienen que estar elevados a escritura pública, inscritos en una jurisdicción con una legislación clara aplicable, pero de nuevo, pónganse primero de acuerdo en cómo se elige al presidente del comité de accionistas, al presidente de la junta, al CEO. ¿Qué es el poder? ¿Qué poder va a tener el presidente de los accionistas, el presidente de la junta, el CEO?
cómo se van a pagar los dividendos, cómo se compran y venden acciones, pónganse primero de acuerdo en eso y después hablen con un abogado. A ver, hacer un SHA es complicado y entonces tiene que ir primero por capas. Primero pónganse de acuerdo en las generalidades y después vayan poniéndose de acuerdo en cada uno de los detalles. Evidentemente, mi recomendación es que lo hagan con ayuda. Los asesores, hay dos tipos de asesores, o por lo menos yo creo que hay dos tipos de asesores. Hay quienes les van a decir, miren, cuéntenme cómo son y yo se los redacto, aquí está, fírmenlo y ya está. Nosotros no somos de esos. Nosotros vamos a ayudarles a guiar ese proceso y sí, vamos a redactar el protocolo, el acuerdo familiar, pero vamos a redactarlo una vez que hayamos conseguido que se pongan de acuerdo. Y ¿saben qué? A veces no se ponen de acuerdo. Y hay que contemplar la posibilidad de que la salida de algún accionista y de algún familiar es una buena solución. Cuando no compartimos el mismo legado, que no queremos hacer lo mismo, no queremos construir lo mismo, ¿por qué obligarnos a estar juntos? Cuando he trabajado con familias ha sucedido que de repente había gente que quería seguir junto para hacer crecer la empresa y había gente que no tenía esa pasión. En vez de pasar años peleando, amarrados a no ver la vida de la misma manera, decidieron separarse como accionistas y quedarse juntos como familia y se llevaron muy bien. Familiares que tienen distinto apetito de riesgo, por ejemplo, a la hora de invertir. Pues si yo soy mucho más agresivo, ¿por qué tengo que estar con el resto de mis hermanos que son mucho más conservadores? Si yo soy una persona que no tiene hijos y no va a tener hijos y lo que quiere es disfrutar más del patrimonio, más que hacerlo crecer para las siguientes generaciones, ¿por qué me van a obligar a eso si no tengo hijos? No son los mismos intereses. Reconozcamos intereses legítimos y tengamos los diálogos. Esa es mi recomendación. Muchas gracias. Por el momento no tenemos ninguna mano levantada o pregunta en el chat. No sé si alguien se ha quedado con alguna duda o comentario. Muchas gracias. Le cedo la palabra a Aide. Bueno, muchas gracias. Gracias, Miguel, por tu presentación. Realmente nos has aclarado varios puntos. A mí me gustaría invitarlos a los asistentes a que lean el documento, el libro que Miguel escribió sobre empresa familiar, la alquimia del legado, guía práctica para seguir prosperando juntos. Y también aprovecho la oportunidad para invitarlos. Fundemás monta un mecanismo que se llaman mesas de trabajo y justamente vamos a tener una mesa de trabajo sobre gobernanza, que justamente el propósito es aterrizar muchas de las herramientas que Miguel nos presentaba, ¿verdad? Entonces, los invitamos a que nos acompañen, a que vean el libro, para seguir construyendo una buena gobernanza, ¿verdad? Así es que muchas gracias, que pase un bonito día y muy especialmente agradecida, Miguel, por tu apoyo y por habernos preparado esta presentación tan clara. Muchas gracias. No, gracias a vosotros y a todos los asistentes. Ha sido un placer, un honor. Ya sabes que te aprecio mucho personalmente y profesionalmente también, así que cuando Fundemás me llame siempre voy a estar dispuesto a colaborar con vosotros y espero no haber aburrido mucho a la concurrencia. Para nada, gracias. Un abrazo, feliz día a todos. Hasta pronto. Muchas gracias, feliz día. Como dice Carlita, vamos a compartir la grabación, ¿verdad? Para que ustedes la puedan tener, revisar
y por qué no compartirla con el resto de la familia, los hijos, los primos, los sobrinos, para poder cada vez más profesionalizarnos en este tema. Gracias. Sí, compartan la presentación, no solo la grabación si quieren, el documento también lo tiene Carla, así Sí, que sí. compártanlo si Perfecto. quieren. Muchas gracias. Feliz día a todos. Gracias. Chao, bye. Buen día.